Bueno, hoy vamos a hacer, recuerda que estamos en el libro de Juan, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer un par en el libro de Juan y vamos a estudiar quién es Dios, ¿verdad? Es importante saber que si yo sé quién es Dios, sabré quién soy yo. Y hemos empezado, lamentablemente, pues, no lamentable, sino empecé la primera de estas, es una serie que cada último día de mes, aunque es el primero, era el domingo pasado, pero una vez al mes, aparte de Juan, vamos a estar hablando de quién es Dios, ¿verdad? El Dios que adoramos, como la canción, vamos a aprender quién es Dios. Para nosotros aprender quién es Dios es muy importante saber el carácter de Dios. Y vamos a hablar cada semana de quién es Dios como un Dios omnipotente, un Dios santo, un Dios... Y todo eso que estamos aprendiendo, no es solamente algo que es intelectual, sino que eso me va, ¿verdad? Me va a hacer acercarme más a Dios. Y la primera fue hace 6 meses, esta es la segunda de un grupo, aprendimos la importancia de conocer a Dios. Y vimos, ¿verdad? Que esa importancia, cuando la gente habla de Dios, tiene 2 preguntas. Básicamente es eso, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Y si existe ese Dios, ¿cómo es? Que es lo que estamos estudiando los domingos en la tarde. Pero saben que la Biblia, que es el libro que va a basar este estudio, y cada prédica que hacemos acá es sobre la Biblia, nos dice, ¿verdad?, que Dios nos trata de explicar quién es Él. En la Biblia no es para explicar. En la Biblia da por sentado que Dios existe. Pero Él se va revelando a través de su carácter y como vimos hoy, se manifiesta de una manera general en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La gente a través de la creación puede percibir que hay un creador, ¿verdad? Usted para frente a un carro y no dice que el carro se hizo solo, aunque con Dios es así, ¿no? Pero tú ves un carro y ya sabes si este modelo es tal, de tal diseñador, que si es de aquí, de la Ferrari o de la Ford o de la cosa, ya la gente sabe. Pero nosotros somos capaces de decir que nos paramos frente a un edificio y decimos, este edificio se hizo solo. Pero la Biblia dice que Dios se manifiesta a través de la creación de manera general. Pero también Dios se manifiesta de manera personal, íntima, a través de 2 cosas. Jesucristo nos muestra quién es Dios y la palabra de Dios nos da un conocimiento más particular de quién es Dios. ¿Sabe qué? Aparte de este estudio, ¿verdad? Podemos saber que podríamos estar hablando muchos años de quién es Dios, intentando examinar muchas cosas, y simplemente vamos a conocer una parte, lo que Dios quiere que conozcamos, porque conocer a Dios, ¿verdad?, es muy extenso, pero sí conocemos varios atributos de Dios, nuestra vida de confianza y nuestra vida de fe va a crecer, ¿verdad? Y esto le llamamos los atributos. ¿Sí entienden el término atributo? ¿Qué es un atributo? Un atributo, hay una persona que la define así, un atributo es algo, hablando de Dios, es algo que Dios ha declarado respecto a sí mismo. O un atributo de Dios es algo que podemos conocer acerca de Dios. Esto no quiere decir que si Dios es santo, hemos cantado hoy que Dios es santo, ¿verdad? Es un atributo de Dios, que Dios es santo. Y eso me dice a mí, bueno, si Dios es santo y yo soy un pecador, eso, ¿verdad? Hay algo que yo debo hacer o se debe hacer para poderme acercar a Dios. Entonces, no quiere decir que Dios sea, ¿verdad? Cada vez que hablamos de Dios, de un atributo, no quiere decir que sea 10% santo, 50% justo, amor, sino que es un completo. Dios es totalmente santo, totalmente amoroso, totalmente eterno, totalmente, ¿verdad? Quiere decir así. Así que los atributos de Dios también se le aplican a las 3 personas de la Trinidad. Como iglesia bíblica somos una iglesia trinitaria. O sea, si Dios es santo, ¿quién más es santo? El Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo también. Así que todos estos atributos que vamos a aprender se le aplican a todas las personas de la Trinidad porque son una. Entonces, el año pasado, ¿verdad?, hablamos sobre el conocimiento de Dios. ¿Y qué aprendimos? Que tener una visión correcta de Dios es fundamental para nuestra manera de vivir. Tú vives y yo vivo de acuerdo al concepto que yo tengo de Dios. Y eso es así. Aprendimos que una correcta idea de quién es Dios, esto afectará todo. Afecta a mi trabajo, afecta a mis relaciones, afecta a cómo trato a mis colegas en el trabajo, afecta a cómo, ¿verdad?, la actitud que yo enfrento a la vida tiene que ver mucho con lo que yo pienso de Dios, ¿verdad? Mientras más conozco de Dios, voy a enfrentar la vida de una manera diferente, ¿verdad? También eso que yo conozco de Dios afecta a mi salud, la manera que yo cuido mi cuerpo, mi sexualidad, mi educación, aún mi identidad. En momentos donde hay mucha gente que no tiene identidad,
Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, y la Biblia explica qué significa eso, tu manera de apreciar la vida ante los demás va a ser firme y fuerte. Una identidad, por eso que muchos, y aún cuando éramos adolescentes, queríamos parecernos a tal, ¿verdad? Y la Biblia dice que tenemos una identidad propia, que es mucho mayor que cualquiera que quieras copiar de este mundo. Así que cuando tú conoces bien a Dios y salimos de la ceguera que hemos venido hablando semanas sobre nacemos ciegos, eso le va a dar significado, propósito, y vamos a dejar un legado para nuestros hijos, ¿verdad? Alguna vez nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero Dios decidió así que nuestra familia hubiera caminado y me hubiera llevado a mí de pequeño a una iglesia. Pero fue el plan de Dios, porque hay un legado. Ahora yo que conozco debo dejar un legado a los demás. A mí no se me dejó, pero por la gracia de Dios estoy conociéndolo. Así que aprendimos también que el hombre nace con una visión distorsionada de Dios, haciendo un Dios a su medida, ¿verdad? Nosotros si no conocemos a Dios, ¿qué hacemos? Un Dios a nuestra medida. ¿No escuchas a alguien y dice, no, ese Dios que tú ves, mi Dios no es así? Sí, es verdad. Su Dios no es el de la Biblia, no es así. Dios es santo. Cuando decimos que Dios hace algo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que es un padre que disciplina, mucha gente se dice, ese Dios no lo conozco yo, sí, pero ese es el Dios de la Biblia. Así que queremos que cada vez que aprendamos algo de Dios, ¿verdad? Él va quitando todos esos ídolos que tenemos nosotros, lo que es realmente un Dios. Y eso, cuando no hay un conocimiento de Dios verdadero, el hombre forma un Dios de sus propias palabras. Pero el versículo de la semana pasada, para pasar del primer sermón sobre conocer a Dios, nos enseñó que lo mejor, dice, ¿te acuerdas que lo mejor? No se alabe el hombre de tal cosa, otra cosa, que se alabe de qué? De conocer a Dios. O sea que lo mejor que le puede pasar a alguien es conocer a Dios. Y ese tener un conocimiento del Dios verdadero, ya la persona cumplió el propósito de su vida. Porque si Dios nos creó para que tuviéramos una relación con Él, una vez que le conocemos, ¿qué? Se cumple el propósito de la vida de un hombre. Así que la felicidad, terminamos diciendo que la felicidad más grande que puede existir en un hombre, en la raza humana, es conocer a Dios. ¿Verdad? Y dice el Salmo 113:5, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Después que el salmista va y ve quién es Dios, quién es Él, dice, ¿quién como este Dios? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Quién como este Dios? Nadie, ninguno. Ninguno Dios, nadie ha existido, nadie existirá que se parezca en santidad, en gloria, en amor, en conocimiento, en sabiduría, en poder. Ninguno podrá ser igual a Dios. Por eso que este estudio, el día de hoy, ¿verdad? Cuando tú conoces a Dios, ¿qué nos lleva? Hablamos ayer de asombro, de asombro. Cuando tú conoces la magnitud de ese Dios, que es un Dios que está en el trono, que hizo todo, pero que quiere tener una relación contigo, que se preocupa de ti, hasta de las cosas que parecen menos triviales, las cosas más pequeñas, Dios está preocupado de ti. Eso es asombroso, porque Dios es Dios, pero ese Dios quiere tener una relación con nosotros, pero es a su manera, no a la manera de nosotros. Así que hoy vamos a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre una persona que conoce a Dios y otra persona que conoce acerca de Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra es conocer acerca de Dios. El tema del día de hoy es el pueblo que conoce a Dios. Y eso lo busquen, por favor, el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Solamente vamos a trabajar en ese versículo. Daniel 11, 32. O sea, aquellas personas que conocen a Dios, su vida se refleja en algo. Y vamos a ver aquí algo. Hay algo que pasa en la vida de la persona que conoce a Dios. ¿Ya llegaron? ¿Llegamos a Daniel 11, 32? Vamos a ir a la parte final, la B. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se mostrará fuerte y actuará. Amén. Entonces, cuando yo conozco a Dios, eso trae en mi vida una potencia que me ayuda a ¿qué? A estar fuerte, firme y actuar en momentos quizás no queremos actuar. Así que el primer punto es conocer a Dios. ¿Verdad? Conocer a Dios. Primer punto, conocer a Dios. Nosotros como podemos hablar muchas cosas de la Biblia. Podemos declarar, como hablábamos esta mañana, que conocemos el Evangelio. Podemos, ¿verdad? Aún gozar de reuniones así, tener compañerismo. Podemos aún reconocer una falsa enseñanza de lejos. Pero eso no quiere decir que yo conozca a Dios. Porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer acerca. ¿Sí? Conocer a Dios es algo íntimo,
conocer acerca de Él, o sea, tener mucha información de Dios, porque el pueblo que conoce a Dios, ¿qué hace? Se mantiene fuerte y actúa. Y vamos a ver, podemos conocer mucho acerca de Dios sin tener conocimiento de Él, pero ¿sabe qué? Podemos conocer poco acerca de Dios, poca información, pero Él lo conocí, ¿verdad? Sí. O sea, puedes haber escuchado toda la vida de Dios, pero no conocerle. O puedes estar nuevo en una iglesia y conociste poquito de conocer a Dios, pero verdaderamente le conoces, ¿verdad? Así que no es la magnitud de la capacidad de conocimiento, ¿verdad? Que no es malo, pero si tú conoces a Dios, eso trae en tu vida una marca. ¿Por qué hablar de esto? Porque cuando tú conoces a Dios, tu vida cambia. No podemos seguir siendo lo mismo. No podemos mirar la vida de la misma manera. Si realmente es conocido a Dios, mi vida se le mueve a uno el tapete. ¿Entienden el término? ¿Pero qué pasó? Si yo iba para allá y ahora me dijeron que ahí no es para allá. Y vamos entendiendo con la vida que es lo mejor. Pero cuando conocemos a Dios, hay algo, no es algo abstracto. Yo conozco a Dios como un conocimiento lejano, es algo real. Conocer a Dios es una experiencia de vida. Hemos hablado a la mañana sobre lo que es un religioso, lo que es una persona que sigue a Dios de lejos, pero nosotros cuando Dios se presenta, es una experiencia real, íntima, de vida. Conocer no habla de una referencia, sino habla de tener una relación padre a hijo. Habla de tener una relación de discipulado. Dios me discipula a través de la vida, a través de la enseñanza. Es una relación que se parece, ¿sabe a cuál? A la de Jesús con sus discípulos. Tú sabes que tú estás siendo discipulado. Si eres cristiano, estás siendo discipulado. Enseñado por Jesús. Como Jesús se puso con sus discípulos. Sabía que Jesús predicaba a mucha gente, pero Jesús pasaba tiempo ¿con quién? Con sus discípulos. Y nosotros posiblemente, aún como iglesia, vendrá mucha gente, pero Dios trae discípulos con aquellos que vamos a estar íntimamente aprendiendo y caminando juntos. Es conocer a Dios y es por pura gracia. Hoy hemos cantado gracia, ¿verdad? Gracia es algo que no merezco. Nosotros conocemos a Dios y no la estamos buscando. Él, verdaderamente Él es el que nos consigue a nosotros, es el que allana nuestra vida, ya que Él fue quien tomó la iniciativa. Nosotros estamos muertos. ¿Y qué hizo Él? Vino y murió por nosotros. Él fue el que vino a buscarnos. Conocer a Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia en Juan 17:3. Busquen Juan 17:3. Perdón. Juan 17:3. Juan 17:3. Dice así. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo, el Hijo enviado. ¿Y qué significa conocer a Jesucristo? Conocer a Dios, pero eso es la vida eterna. La vida eterna. Cuando conocemos a Dios por medio de ese evangelio que hemos cantado hoy, nuestra condición, nos vemos ¿cómo? ¿Cómo nos vemos? Una condición digno. No merezco esto. No sé por qué tú me has amado, ¿verdad? Pero se nos muestra un gran amor y se ofrece a Cristo. Yo, ¿verdad? Y eso es una buena reflexión. Ese hombre que está en la cruz no era el que había estado en la cruz, era yo. Eso nos lleva a humildad. A veces venimos y venimos a la vida y reclamamos la vida injusta. Pero ¿sabes qué es injusto? Que Jesucristo murió. Eso sí es lo justo. Lo demás, en un mundo caído, pecadores, por naturaleza van a sufrir. Pero la cosa injusta de este mundo fue que Jesucristo, libre de pecado, muriera por mí. ¿Y qué pasa con eso? Mi vida transforma, mi pensamiento se transforma, ¿verdad? Porque esa indignidad, ¿por qué yo? Me lleva a un asombro, me lleva a una pasión, me lleva honestamente a pensar, ¿por qué yo tengo ese privilegio? ¿Por qué yo tengo el privilegio de ser cristiano si no me lo merezco? Es por el puro gracia de Dios, porque Él dijo, yo te voy a salvar. Pero una vez que nos salva, Él también quiere que le sirvamos, ¿verdad? Esa indignidad y ese asombro me lleva a mí a no vivir una vida cristiana obligada o religiosa. Porque cuando se nos olvida eso, cuando yo miro al lado, me vuelvo orgulloso. Y cuando se me olvida, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús por mí? Mi vida cambia sentido, empiezo a mirar a los demás. Pero qué hermoso canto este Sublime Gracia. ¿Vea qué dice? ¿Cuándo te has escuchado un hit en el mundo, un hit ahí
en los premios que hable alguien que cante que es un infeliz. Porque eso no da rating, pero esa es la vida del hombre sin Cristo, vive infeliz. Pero ese infeliz, Dios lo salvó. Que ese infeliz no se queda un infeliz, sino que es ahora el más feliz porque Dios le libertó las cadenas que Dios nos quitó y nos seguirá quitando por el resto de nuestras vidas. Cadenas, ¿verdad? El conocer a Dios es demasiado especial. No es cualquier cosa, no es meterse a la iglesia, no es meterse evangélico, no es meterse a leer la Biblia. Es mucho más que eso, es vida, es poder, es eternidad. ¿Qué significa eternidad? Que ya tú empezaste a vivir la vida eterna. ¿Tú entiendes eso? Que ya tú estás viviendo la vida que viene. Eso es demasiado. No podemos entenderlo. O sea que ya yo no todo está aquí. Yo tengo que levantar de vez en cuando la mirada para decir, ¿qué estoy yo sembrando para esa vida? ¿Dónde estoy acumulando yo más dinero? ¿Dónde estoy haciendo yo más cosas? Y el cristiano empieza ¿a qué? A abonar a la vida eterna. No para pagar nada, sino por asombro, por agradecimiento, por compromiso. Conocer a Dios, ¿verdad? Cuando Él abre nuestros ojos, podemos apreciar su belleza. ¿Has visto a alguien que diga, hoy leer la Biblia es bello? No me conteste. Pero un cristiano, cuando lee la Biblia, es que ay, qué cosa, qué pereza, no entiendo nada. Un cristiano empieza a decirle, Señor, verdaderamente estoy empezando a leer este libro. La referencia que tengo a este libro es que me iba a volver loco, en mi familia no lo leyeron, pero aquí está la vida, muéstrame esa vida. Muéstrame esa vida, es una lucha, muéstrame esa vida hasta que tú llegas a ver todo lo que viene, todo lo que tiene Dios para ti es precioso, ¿verdad? Podemos conocer que estábamos alejados, que estábamos lejos de Dios, que estábamos necesitados y que Él vino y nos llenó de toda bendición, ¿verdad? ¿Cómo conocemos ese Dios? Arrepintiéndome. Primeramente conociendo, oye, mira lo que me dice, cómo yo vivía sin Dios, Señor, verdaderamente. Yo pensaba que vivir lejos de Dios era ser un criminal, el peor, pero simplemente la Biblia dice que si yo vivo para mí, ya estoy viviendo alejado de Dios. Porque Dios como Padre quiere darte a ti un mandato. Yo te salvé, te rescaté, te quité las cadenas y ahora tengo esa misión para ti. Cuando tú no vives esa misión, la misión de Dios, estás viviendo alejado de Dios. No estás disfrutando, no te estás llenando, ¿verdad? Es lo que vive una persona, experimenta desde el primer día que uno conoce a Cristo. Mucha gente dice, oye, pero ya yo no me siento como antes. Y empieza a anhelar el primer día cristiano. ¿Cómo vas a anhelar el primer día cristiano si no sabías nada? Pero tengo 30 años, se enfrió el primer amor. Verdaderamente se ha enfriado. Pero quiere decir que ese amor de Dios ya no es principal para mí. Y a través de esto, de volver a mirar quién era, dónde me sacó, debo poner a Dios en primer lugar. Y esa vida, ¿te acuerdas cuando los que conocieron a Cristo, cómo estábamos emocionados? Llegamos a hablarle a la mamá y me lo cambiaron. Si nosotros siempre nacimos, morimos y somos así. Y somos capaces de enfrentar a nuestros padres locamente por la emoción de conocer a Cristo. Esa emoción no se puede ir. Y si se ha ido, yo te invito hoy a buscarla otra vez. Está aquí en la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú debes conseguirla, pero hay que buscarla. Señor, estoy enfriado. Puede ser que los problemas en la iglesia tuvo un sí o no con alguien. Y cuántas cosas que el enemigo permite, pero yo no quiero pedir esta pasión, no la quiero perder. Porque es la alegría, es la pasión de vivir, ¿verdad? Así que la vida eterna empieza a vivir desde el momento que conoces a Dios. ¿Qué significa esa vida? Es una vida de calidad, es una vida abundante, es una vida de libertad, ¿verdad? Así que dice un escritor, dice así, ¿cómo sería tu vida si todos los días experimentaras lo que sentiste el primer día de tu conversión? ¿Cómo sería desde el primer día que lloramos, corrimos adelante? Dígame, una persona ya tan acomplejada y así, me escondía, pero no, que en los colegios yo nunca hablaba al final. Ese día que hicieron el llamado, yo corrí de primero. No me dio pena nada, que yo soy más penoso. Porque fue algo que tocó mi corazón, que yo digo, oye, ¿verdad? Yo nunca había visto eso, en 20 años nunca había conocido eso. Y me llegó a correr y a hablar. Porque es un amor que nunca había experimentado. Y que yo no soy mejor que tú lo puedes experimentar hoy. Siendo cristiano y no siendo cristiano más. Pero hay cristianos que no están experimentando el amor de Dios. Porque su corazón se ha ido llenando de preocupaciones, llenando de otros tesoros. Pero nosotros podemos volver a vivir ese primer amor.
En primero en importancia, primero en categoría, primero sobre todas las cosas. Así que conocer a Dios es conocer a Jesús. Pregunto para pasar al segundo punto. Después de esto, te pregunto, ¿conoces a Dios o conoces acerca de Dios? No me responda. Segundo, ¿podrías decir sin vacilar, yo conozco a Dios? ¿Estás experimentando esa relación real con Dios por medio de Jesucristo? Si no es así, hoy puedes conocerlo, ¿verdad? Porque la iglesia se abre para eso. No es que, ay, pero yo tantos años yendo a la iglesia y yo no viví eso. ¿Cuál es el problema? Porque el orgullo, no, pero como voy a decir que yo hasta predicado y ahora me doy cuenta que no soy cristiano. ¿Cuál es el problema? El problema es conocerlo. No importar lo que digan los demás. No importar cuánta gente, personas que han escuchado el Evangelio, teniendo tantos años, habiendo tenido una vida religiosa, se dan cuenta. Yo no vivo eso. Yo lo que voy a la iglesia con chisme, división, problemas, todo es un problema. Y eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es ser perfecto, porque vamos a tener un signo, pero lo resolvemos de manera piadosa. Es trabajar, ¿verdad? Es un cambio aún en la manera de trabajar, en la manera de amar, en la manera... Lo mejor que puede hacer un hombre por su mujer es conocer más de Dios. Porque mientras yo más le conozco, más voy a ser amado y más voy a tener amor para regalar. Hay gente que dice, ¿verdad? ¿Sabe qué, pastor? Me voy a retirar de la iglesia porque voy a dedicarle tiempo a la familia. Triste, porque mientras tú más le dediques a Dios, mejor va. Si te llenas de activismo, estás todos los días en la iglesia, una cosa, pero en la relación con Dios, esa pasión, tú te la vas a llevar a tu casa. Y tu casa va a ser mejor. Va a ser mejor. Y sabe que fuimos hechos para conocer a Dios, amado hermano y hermana, y te invito a revivir ese asombro, esa indignidad, esa pasión, te invito a hacerlo. Segundo punto, conocer a Dios permite vivir con gozo glorioso, ¿verdad? El conocer a Dios nos hace vivir una vida gloriosa. ¿Sabe qué? Es una filosofía, ¿verdad? ¿Qué es una filosofía? Filosofía son pensamientos, ideas y valores, ¿verdad? Que nosotros los cristianos ahora vivimos mirando el futuro hoy, ¿verdad? Esa filosofía de vida cristiana, de vivir la vida eterna, empieza desde hoy. Yo empiezo a vivir una vida sobrenatural, una vida de este mundo, una vida fuera de este mundo, ¿verdad? Hay alguien, y leímos esta semana algo que les compartí a los hermanos el jueves, hay un dicho que dice, lo que hago, ¿verdad? Hay un dicho que dice, lo que hago o cómo vivo refleja lo que adoro, ¿sí? Lo que más valoro, ¿cuál es la prioridad? Es lo para lo que yo vivo. Así que, como vivo refleja lo que más quiero, ¿sí o no? ¿Será que estamos reflejando que lo que más queremos y hemos conocido a Dios? Ve por favor a 1 de Pedro 1.18. 1 de Pedro 1.18. Y vamos a ver cómo vivir una vida gloriosa. Conocer a Dios me hace vivir una vida gloriosa. Es una vida, 1 de Pedro 1.18. Espero haber anotado bien la cita porque a veces me equivoco. 1 de Pedro, vamos a mirar lo que personas que conocen a Dios realmente, que experimentan una vida dinámica, una vida aún que en medio del sufrimiento están llenas de gozo. Mire lo que dice 1 de Pedro 1.18. 1 de Pedro, eso está al final de la Biblia, ¿verdad? 1 de Pedro, escrito por Pedro, el apóstol Pedro. Dice así, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él. ¿Y qué? Se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Así que, ¿cómo nos lleva conocer a Dios, vivir una vida gloriosa? 1 Pedro 1.18 dice, primeramente, vivimos con gozo amando a Cristo. Así que cuando yo estoy amando a Cristo en medio de las pruebas y circunstancias, yo voy a vivir una vida gloriosa, ¿verdad? Porque ese Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 5.5, así cuando nos enfocamos en el amor de Dios hacia nosotros, se produce en nuestra vida, ¿qué se produce? Amor, gozo y paz. ¿Qué quiere el maligno? Que usted vaya y sea ¿qué? Rechazado, odiado, y eso puede pasar. Pero aquellos que viven una vida gloriosa, que han experimentado a Dios,
piensan en su amor y eso les lleva ¿a qué? A sobrepasar todas esas circunstancias. Y más si saben que tú vas a una iglesia y tú estás en un trabajo, muchas veces nos ha pasado que somos el centro de burla, de escarnio. ¿Y cómo reacciona un cristiano? Ojo por ojo y diente por diente. Algunos dicen, no, ustedes son muy tontos. Yo sé a quién sirvo, no me tengo que defender. Si ese trabajo no es para ti, salte. Porque hay momentos que se nos acaba el trabajo, Dios no nos tiene allí. Pero a veces Dios está en un trabajo, hablando de un entorno que es altamente, ¿cómo? Hostil para formar tu carácter. Y una vez me pasó, yo pensaba que era una persona, como ni hablaba, dócil, tranquila. Hasta que un día, ¿verdad? Estaba en un cumpleaños a los 16 años, creo que no lo he contado nunca aquí, yo siempre cuento la misma historia. Pero estaba en un cumpleaños de un novio de mi hermana, ¿verdad? Era novio de mi hermana. Y de repente, como cumpleaños de adolescente, se formó una pelea y se bajaron al estacionamiento. Y yo siempre fui temeroso, callado y me hacía así. Iban a pelear mis amigos, hasta perdía la amistad porque yo no le iba a meter a pelear por ellos. Pero ese día yo me di cuenta que yo era violento. Un día, mire lo que pasó. Alguien se acordó de mi mamá. Una cosa, yo me acuerdo que estaban montando una camioneta, ellos estaban montando una camioneta, andaban con unos bates, fue una cosa de esas que se forman. Y cuando yo caí en cuenta, yo estaba persiguiendo una camioneta llena de gente para darle golpes. Me salí de mis cabales, yo no soy así, nadie, pero yo me di cuenta que en mi corazón había algo que yo no conocía. ¿Verdad? Yo tan tranquilo y pacífico, entre comillas, dentro de mi corazón había odio y si menos mal no pude agarrar a nadie porque en esos momentos uno pierde. Ahí uno le da cabida a Satanás. ¿Y cuánta gente ha hecho una desgracia y dice, yo no sé lo que hice, si no supiste verdaderamente, pero cuando yo me dejo llevar por la ira, la pasión, Satanás entra allí y permite que yo haga una estupidez. Y yo me di cuenta que mi corazón estaba sucio. Pero cuando está Cristo ahora, ¿verdad? Me pasa eso a mi vida, yo debo pensar en todo el amor, la misericordia, el gozo, para poder, ¿verdad?, vivir en medio de las circunstancias difíciles, vivir una vida de otro mundo. Cuando estés en medio de algunas pruebas y sufres, de inmediato, ¿sabes qué tenemos que hacer? Elevar nuestro corazón allá. Recordar el gran amor que se te tiene, recordar el gran perdón, recordar la libertad, recordar la indignidad de no poder, no puedo, ¿por qué yo estoy disfrutando esto? ¿Por qué? Porque sabe que eso le quita, ¿has visto que algunas, ¿verdad?, le quitan la ponzoña? ¿Entienden el término ponzoña? Ponzoña es como quitarle a cualquier animal que tenga una ponzoña, le quitas el veneno. Cuando tú pones la mirada en Cristo, cuando este corazón, ya lo que te hagan, se le quitó el veneno. Pero eso tienes que hacerlo tú, ¿verdad? Si nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos a Cristo, vamos a reaccionar de la manera diferente. Entonces, ¿cómo vivir una vida gloriosa? Primeramente, amando a Cristo. Segundo, dice el versículo, ¿qué dice? Confiamos en Cristo. ¿Cómo vivir una vida gloriosa? Cuando yo estoy confiando en la obra que Él está haciendo, vivimos por fe y no por vista. Resulta que había una anciana, ¿verdad? Una anciana iba a una reunión cristiana, había viajado, una conferencia, y la señora, antes de empezar la conferencia, se cayó y se fracturó la pierna. Todo el viaje, todo eso, y no pudo llegar a la conferencia. Él estaba en la conferencia y ella en el hospital. Y resulta que el pastor la visita. Dice, el Señor me llevó a esa conferencia, dice la hermana, pero yo no veo por qué esto tenía que suceder. Y el pastor sabio, porque hay algunos pastores sabios, muchos no son sabios, pero ese era sabio, le dijo así, ¿sabes qué? Romanos 8:28 dice, no dice que vemos todas las cosas que obren para bien, dice sabemos que obran para bien. No tienes que ver el propósito de Dios en todo, tienes que saber que eso que está pasando hay un propósito grande. Nosotros queremos ver el propósito, pero lo importante es que sepamos que de las cosas que nos pasan, Dios por fe va a hacer algo especial en nosotros. El amor y la fe van juntos. Cuando más amas a alguien, ¿qué haces? Más confías en alguien. O tú vas a decir, bueno, tú vas a ir
Ay, me salió un trabajo y no tengo con quién dejar a Robertico. ¿Se lo vas a dejar a alguien que no conoce? Para confiar en esa persona, ¿qué tienes que hacer? Conocerla. Igual es con Dios. Si tú no conoces a Dios, no confías en Dios. Y por eso se dio una reunión como esta, se te ha dado la Biblia, personas que no son muchas, te van a mostrar cómo se confía en el qué, lo real. Porque, ¿para qué son las iglesias también? No en parte de enseñar, sino para que tú veas lo que se está hablando en vivo. Lamentablemente no pasa mucho. No, mira, el matrimonio es lo más hermoso que hay, cásate. Pero ¿en dónde tú tienes que ver en vivo que el matrimonio funciona? En la iglesia, en pecadores que por la gracia de Dios se aman. Se hacen daño, pero se perdonan. ¿Verdad? Cuando Dios dice cómo ser un padre, ¿en dónde debe verse? Entre los hijos de Dios. Entonces tú, para crecer en fe, tú debes ver alrededor de nosotros personas de fe, personas que te muestren el camino. Así que, ¿cómo debemos crecer en fe en medio de las pruebas? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo también podemos vivir una vida gloriosa en medio de las pruebas? Dice la Biblia que regocijan, el versículo dice, regocíjate en Cristo. ¿Qué es regocijarte? ¿Verdad? No te vas a regocijar porque la señora dice, ay, me caí, me fracturé. No, es que en medio de esas cosas que te pasan, tú tienes fe, esperanza y sabes que algo bueno viene de eso. Yo me regocijo, ¿verdad? Porque ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace la gente sin Cristo? Que en medio de las cosas malas se queja. Y si tú como cristiano te quejas, yo te invito, ¿verdad? No puedo decir porque no voy a decir no te quejes, eso es algo personal, pero yo te invito a que reflexiones en todo lo que tienes en Cristo, en cómo vivió Él, para que tú puedas aprender de tu experiencia a gozarte en medio de las tribulaciones y la angustia. Porque ahí es que la gente va a decir, hey, ese Dios que tú tienes yo lo quiero, porque cualquiera de tu situación estuviera devolviéndose a su país o cualquier cosa y estuviera tirando la toalla, pero tú no la has tirado y tú dices, no soy por yo, no es por mí. Quizás yo soy peor que tú, pero yo he creído un Dios que ha transformado mi vida. Y a pesar que yo quiero abandonar, hay algo que me ayuda a perseverar. Porque nosotros por naturaleza queremos abandonar todo, ¿sí o no? El trabajo no sirve, o me siento incómodo, ¿qué hago? Lo dejo. La mujer no funciona, ¿qué hago? La dejo. Todo, esto no funciona, lo dejo. Somos así todos. Pero la persistencia está en que Dios está obrando en ese plan y que, ¿verdad? Ya miramos la vida de otra manera. ¿Cómo? Mire, Abraham, ¿recuerda a Abraham? Abraham Jesús, después de esperar 25 años por el hijo, siendo anciano, el Señor dice que lo entregue. Y él se regocijó en la prueba porque sabía que Dios, ¿cómo Dios me pide un hijo, el primero, el único, y me lo va a decir que lo mate? Había un trabajo en él y él estaba confiando en las promesas de Dios. ¿O recuerdan los 3 jóvenes que fueron enviados al horno de fuego? ¿Verdad? Daniel y sus amigos. Ellos estaban confiados en medio del horno y dicen, bueno, sí, Dios está allí y Dios va a hacer algo. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel. Pablo, ¿qué dijo Pablo? En medio de tanto que sufrió, alguien que sufrió en la Biblia fue Pablo. Y dijo, bástate mi gracia. O sea, Señor, bástate mi gracia. O sea, eso que te dije es lo que yo tengo para ti. Y dice Pablo, es que el poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Así que, ¿sabes qué dijo Carlos Spurgeon? Para pasar al último punto. Carlos Spurgeon es un predicador del 1800, ¿verdad? Que le dicen el príncipe de los pastores. Solía decir así, poca fe llevará tu alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a tu alma. No es suficiente anhelar el cielo en los tiempos de sufrimiento, porque cualquiera puede hacer esto. Lo que Pedro nos está diciendo es que en medio de las pruebas ejerzas un gran amor y que te regocijes de modo que puedas experimentar hoy día la gloria del sufrimiento hoy día. ¿Cuánto estamos amando? ¿Cuánto estamos confiando en Dios? ¿Verdad? Aquellos que están en Él experimentan un gozo inefable. Así que pregunto para pasar al último punto, ¿estamos viviendo la vida gloriosa? No me responda. Dios espera. ¿Sí entiendes qué es gloria? Una vida gloriosa es una vida que ilumina con tu vida el gran Dios que tú tienes. Esa es la vida gloriosa, ¿verdad? Que se vea en tu vida amor y fe, porque tu mente está puesta ¿en dónde? En donde está Cristo. ¿Sabes que cada vez que bajamos la mirada, qué nos pasa? ¿Recuerda qué le pasó a Pedro? Jesús estaba caminando, ¿verdad? Jesús caminaba en el mar y Pedro emocionado, sin pensar, se bajó y caminó.
Y después se dio cuenta, ¡hey, qué loco! Yo estoy en el mar. Quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Se empezó. Eso es una enseñanza para nosotros. Cada vez que tú quitas la mirada de Jesús, te hundes. Y yo me hundo. Recuerda que cuando te digo algo a ti, me lo digo a mí. Yo no estoy diciendo que ustedes se hunden, que yo estoy flotando como un globo de helio. No, yo también me hundo. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Esto nos lleva a disfrutar la vida. Y esto se logra siendo intencional en tu crecimiento. Hay una intención, tú tienes que ser intencional en crecer. Para nosotros crecer en la vida cristiana necesitamos decir, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer, porque si no, nunca lo vas a hacer. Y mirar los beneficios de crecer. Así que estamos amando, estamos regocijándonos y estamos confiando de Jesús en medio de las pruebas. Esa es la vida gloriosa que nos da al conocer a Cristo. ¿Qué diferencia hace Cristo en la vida de aquellos que le pertenecen? ¿Verdad que sí hay una gran diferencia? ¿Cómo tú ves a estas personas que quizás diariamente tú ves que están sufriendo sin Cristo? ¿Verdad? Te da pena, te da conmiseración. A veces hasta das gracias porque tú estabas allí o peor que Él. ¿Verdad? Hay una gran diferencia entre sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. Cualquiera te diría que sin Cristo no se sufre. Pues esta iglesia nunca lo va a decir. Hay iglesias falsas que dicen que cuando tú llegas a Cristo se te acaban los problemas. Pero el próximo domingo vamos a empezar un estudio que dice que cuando llega a Cristo empieza la batalla. Pero una batalla hermosa, una batalla victoriosa, una batalla que te va a dejar en el piso, una batalla que te va a hacer crecer, te va a hacer madurar y te va a ayudar a otros también a hacer. Así que, ¿verdad? Mira lo que dijo Pablo después de todo el sufrimiento. Búscate, por favor, Efesios 3, 7, 10. Efesios 3, 7 y 10. ¿Sabes que la vida de los que, mientras tú buscas, la vida de los que han conocido a Cristo realmente, llena de pruebas y circunstancias, nunca piensan en lo que han perdido? Nunca son de aquellos que dicen, ¿sabe qué? Si no hubiera estado esto y aquello, y se empiezan a recordar todo lo que ha aprendido. Mira cómo sufría Pablo, una vida gloriosa. Mira lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor del conocer a Cristo. Miren la cosa, Pablo tenía, ¿verdad?, una nacionalidad romana, que es una nacionalidad que ese mundo era tener no había pasaporte, pero tener esa nacionalidad. Cuando a Pablo lo azotaron, dice, ¡ay, es romano! No se metan con él. Era fariseo, era una persona prominente, intocable, y dijo que todas las cosas las tenía por basura, por incomparable valor de conocer a Cristo, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿Sabes que la palabra aquí basura es algo que estaba como en un, ¿cómo se llama esos lugares donde botan la basura? ¿Un qué? El basurero donde llevan esa basura que huele, que hay gusano. Esa es la palabra para basura que él habla. Un vertedero. Yo todas las cosas las veo como basura. ¿Por qué? A fin de ganar a Cristo. Cuando tú hablas de la palabra ganancia, ganancia es una palabra que ellos usaban en contabilidad. Quiere decir que era uno que estaba en la columna de ¿qué? Lo que sabe en contabilidad. La columna de las ganancias, lo que él ganaba. Y las pérdidas se usaba en contabilidad como una pérdida bursátil. Así que lo que Pablo estaba diciendo es un lenguaje de negocios para describir que cuando él conoció a Cristo, él tuvo que hacer una transacción de pasar todo lo que más valoraba él hacia las pérdidas y todo lo que le dio Cristo hacia la ganancia. Todas las credenciales religiosas que tenía él, era judío, todo él lo tenía en la ganancia y lo pasó a la pérdida. Poner un ejemplo, yo, ¿verdad? Cuando yo, y no estoy, ¿verdad? Que a gente dice, bueno, tú hablas de tu profesión, no es por echármela, pero yo tenía mi profesión como la ganancia máxima en mi vida. Yo voy a ser dentista, un doctor, voy a tener dinero. Ahora sí, cuando voy a entrar a un lugar y me llevo la bata para que me dejen entrar a todos los lugares. Porque así es uno. Pero cuando llego a Cristo, eso no es nada. No es que está desechando la capacidad o el poder ir a un lugar y estudiar, eso no, sino que el lugar que yo lo tenía. Yo lo tenía en un podio de primero. Y después me dice, eso es nada. Eso es nada.
lo más hermoso, lo más grande, lo más precioso que tú tienes es conocerme a mí. Así que tuve que poner todo eso en la pérdida. Pero no con dolor, porque, ay, me toca ahora ver todo. No, no, no. Es con el gozo y la esperanza de que tienes lo mejor y que lo demás son herramientas, ¿verdad? Pablo hizo esto, era una realidad. La pérdida que lo condenaban, todas esas cosas lo iban a condenar. Pero él entendió que lo más glorioso que tenía era Cristo. Mire lo que dice la TLA. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo en mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideraba de gran valor. ¿Ves que cuando uno conoce a Cristo hay un cambio en su mente? No puede ser el mismo. Hoy estamos hablando de eso, conocer a Cristo, ¿verdad? El hombre que conoce a Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. Pregunto para pasar al último punto, ¿qué tienes tú en la columna de ganancia? ¿Será que hay cosas que tú debes pasar para la columna de las pérdidas y pasar a otras cosas para la ganancia? ¿Sabe que percibir a Cristo como nuestro mayor tesoro debe ser el objetivo de cada uno de nosotros? ¿Cuál es tu amor más grande? ¿Cuál es tu primer amor? ¿En qué te deleitas tú más? En medio de las pruebas, si tú tienes a Cristo, tú vas a reaccionar de la manera correcta. Pero si yo tengo mi profesión, mi hijo, mi esposa como lo primero, voy a reaccionar igual que los demás en medio de las pruebas. Mientras tú más tengas a Cristo en primer lugar, tu familia va a ser más hermosa para ti, más valiosa. Dios no está mandando a que la odies, pero no por encima de Él. Él es el amor de amores. Es un amor, es una locura por Jesús. Por eso nos dice que somos locos por Jesús. Es una locura ese amor que no puedo obtener, que Él me lo dio y la manera que yo debo amarlo. La búsqueda de las cosas a nosotros nos está robando el gozo como creyentes. Queremos poseer cosas, pero después las cosas nos poseen a nosotros. El único camino de la victoria para nosotros salir de esa esclavitud es tener una mente espiritual, es tener una mente puesta en las cosas de arriba. Si hicieras hoy un inventario de tu vida, ¿qué escribirías como tu mayor logro? Te dejo de tarea eso. Voy a hacer un inventario de estos 30 años de vida. ¿Cuál ha sido mi mayor logro? Si tú dices mi mayor logro es que conocí a Cristo, gloria a Dios. Pero si conoces a Cristo y no es tu mayor logro, yo te invito a que trabajes en eso. Porque no hay nada más valioso que tener una relación con Cristo. Aquí no hay nada de, bueno, yo hice esto. Porque tú has visto, si tú vas a una reunión de profesionales, empiezan a decir, ¿qué? Es que yo hice 2 doctorados. Y que dices, a Dios no le importa nada de eso. Si lo tienes o no lo tienes. No hay cabida para el orgullo o ego humano. Porque nosotros clasificamos, aún dentro de la iglesia, lamentablemente, hay iglesias que tienen sillas especiales para personas. Aquí todos somos iguales. Dice la Biblia que no busques los puestos de adelante porque puede llegar el que pertenece ahí y dice, ¿sabe qué? Y te humille. Vete para atrás, que este no es tu puesto. Por eso nosotros siempre nos sentamos humildemente y que Dios nos ayude a no querer aparentar más, porque lo más grande que tiene una persona aquí es tener a Cristo. Y si tú tienes a Cristo, eres igual a mí, igual a mí. Todos somos iguales acá. No hay clasificación de nacionalidades, de profesiones, de nada, porque todos somos iguales, porque el valor más grande es que tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, mi hermano, y vale mucho. No clasificamos como iglesia, no debería pasar eso. Así que, si estás pasando pruebas y dificultades, empieza a amar, confiar y regocijarte en Cristo, en lo que Él ha hecho por ti. Último punto, conocer a Dios es una fortaleza espiritual. Y vamos otra vez, ya lo hemos leído. Juan 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios, ¿sé qué? Se esforzará y actuará. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Daniel, ¿verdad? Daniel. ¿Y saben quién es Daniel? Un muchacho de menos de 18 años que había sido exiliado, había sido capturado y deportado hacia Babilonia. Ahorita hay mucho temor, ¿verdad? No estoy diciendo, por la deportación. Bueno, este hombre que estoy hablando fue deportado. Este muchacho perdió mamá, papá, nunca más volvió a su tierra. Vino los babilónicos y le cambiaron su nombre, le cambiaron todo y le querían cambiar su Dios. 18 años o menos. Y él fue el que escribió, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En tiempos del profeta Daniel, ¿verdad? Fue más o menos en el año 597 antes de Cristo. Como le dije, se encontró sin padre, sin familia, sin ciudad, sin libertad,
De hecho, Daniel nunca volvió a su ciudad natal. Entonces, ¿cómo empieza el libro de Daniel? Mostrando un dolor. El cautiverio, él vivía en cautiverio, él vivía en esclavitud. Y también ellos fueron escogidos para ser preparados. ¿Sabes que este libro, como todo libro, verdad? Si tú lees bien la Biblia, aquí el protagonista, ¿quién será? El protagonista no es Daniel. El protagonista es Dios, porque este libro muestra el Evangelio. ¿Qué muestra? El dolor, la pérdida. Comienza el libro con malas noticias, pero después vienen las buenas noticias de parte de Dios porque ellos fueron rescatados. Vamos al versículo 8, ¿verdad? Y yo lo voy a leer. Versículo 8 de Daniel. 1:8. Daniel 1:8. Ya vamos a terminar. Uy. Ok, Daniel 8 dice, mira lo que dice Daniel. En medio de todo eso lo querían cambiar, transformar. Mire lo que dice. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió a los jefes de los oficiales que le permitieran no contaminarse. El mayordomo, ¿verdad? Que el mayordomo, yo tenía un mayordomo, escuchó esto y dice, no tienes que comer igual, pero vamos a hacer una cosa, 10 días de prueba. Porque esa comida era ofrecida a los ídolos. Y dijo, yo no voy a comer nada contaminado porque yo solamente tengo un Dios. Y él dijo, no me voy a contaminar. Y después que vinieron a los días, ellos estaban más fuertes, y dice la Biblia, más rollizos, estaban más gorditos que todos los demás que estaban comiendo todos los manjares. ¿Sábeme? Simplemente dijo, yo no voy a comer. Y dice la Biblia que Dios respaldó esa decisión, ¿verdad? Porque eso le podía costar la vida a él. Después en otro momento dice, el rey Nabucodonosor dijo, no se va a orar por un mes. Y todo aquel que ore puede perder la vida. Y dice que Daniel oró 3 veces como él oraba, 3 veces al día con la ventana abierta. Mirando hacia el frente, y dice que desafiando a todos. ¿Pero qué hizo Daniel? No se victimizó. Hoy día somos muy dados a victimizarse, ¿sí o no? Tú ves a la gente, toda se victimiza. Yo te digo, si tú eres cristiano, no te victimices. Es que yo soy de esta, es que yo vine así, es que yo... No te victimices. Porque ahora tú ves, todos son víctimas. ¿Él ha podido victimizarse o no? Imagínate tú, no, sin papá, sin mamá, sin nación. Y ahora me quieren cambiar mi Dios. Pero estamos estudiando, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará. Se esforzará. Daniel y sus 3 compañeros se mantuvieron firmes en medio de las tentaciones y las pruebas. Cuando uno conoce a Dios, se mantiene firme en medio de las pruebas. Y si lamentablemente llega a caer, reconoce, pero vuelve a levantarse. En vez de reaccionar como lo hacen los hombres en tiempos difíciles, ellos reaccionaron de una manera contraria, ¿verdad? Salir de la tierra, ser esclavizados, cambiaron su costumbre, todo. Pero ellos no dejaron que cambiaran su Dios. No dejaron. Su fortaleza y su poder venían ¿de dónde? De su relación con Dios. ¿Sabes dónde debe venir tu fortaleza y poder para estos momentos difíciles? No estoy diciendo, vivimos momentos muy difíciles. No te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de una relación. El poder para vencer viene de una relación con Dios. Porque ni tú y yo estamos viviendo lo que estaba viviendo Daniel. Y la Biblia no es un libro de historietas ni cuentos. Esto no lo escribió Disney. Esto lo escribió Dios. Y todo lo que dice aquí es amén. Si tú crees que la Biblia pues, es un libro que pues, muy poco te puedo decir, muy poco podemos ayudarte. Pero si tú tienes fe que desde que empieza la Biblia hasta que termine la palabra de Dios, si es verdadera, se puede hacer algo. No seas como otro que también, que creemos las cosas, ¿verdad? Creemos las cosas que son reales, pero las que son extraordinarias, como resucitar a Lázaro. Dice, bueno, hay como que la Biblia es para creerla. Y pues por eso nos llamamos una iglesia bíblica. Porque nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué te puede ayudar a ti? La Biblia. Así, Pati está haciendo un curso de consejería. Mira, Pati, cuando viene alguien, ella tiene que decirle, yo te puedo ayudar en tu matrimonio. Pero es con la Biblia. No creo en otra cosa que pueda ayudarte al hombre. Porque son problemas del alma, y los problemas del alma solamente los resuelve Dios. No tengo nada contra los psicólogos, pero el psicólogo no te puede ayudar. La terapia no te puede ayudar. Aquí ni hacemos terapia ni somos psicólogos. Aquí creemos en el poder de aquel que dice, a un niño dice, yo no voy a comer, y un ejército y un rey iban contra él y dijo, no voy a comer. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me maten. Pero estaría de una vez en la presencia del rey. Ese es tener la fe ciega. Daniel y sus amigos se vieron obligados a estar en Babilonia. Estaban obligados, pero no dejaron que Babilonia entrara en ellos. La gente que vive en este mundo
Estamos en Babilonia, pero no permita que Babilonia entre en usted. Tomaron una decisión consciente, ¿verdad? De no mezclarse con el mundo, de no dejarse enredar por los negocios de este tiempo. Y el Dios honró esa decisión. El rey Nabucodonosor suspendió la oración y él oró. Estaba totalmente comprometido con la causa de Dios. Y ese es el pensamiento de que uno conoce que Dios. Que cuando la verdad de Dios y el honor de Dios está entredicho, ¿qué debe hacer? Levantarse. Un momentico. Y yo, ¿verdad? Aquellos que van a la universidad, colegio, bueno, que digan, que estén hablando de la teoría de la evolución, Dios les va a ustedes demandar qué dijeron de eso. No, yo no me quiero meter en problemas, ok. Pero cuando alguien se mete con el honor de mi familia, de mi mamá o de mi papá, usted se levanta, ¿sí o no? Usted dice que tu mamá, usted, como decía alguien, usted es capaz de que la palabra de su mamá, el nombre de su mamá, esté al lado de una grosería. ¿Cómo? ¿Y por qué entonces usted al lado de, aquí en este país especialmente, al lado de una maldición está el nombre de Jesús? Aquí la maldición, Jesús es una maldición para muchos en las películas. Y nadie dice nada, pero dicen que aman a Dios. Cuando el honor de Dios está en entredicho, nosotros tenemos que esforzarnos y actuar. Es decir, no, un momentico, eso no es así. Un momentico, ¿usted me está diciendo que hay otro tipo de matrimonio? La Biblia dice, hombre y mujer creó Dios. Ay, perdí la amistad del trabajo. ¿Y quién te dio ese trabajo? Si confías en ti, pues búscalo y haz todas las tretas para que no lo pierdas. Si confías en Dios, trabaja duro, sé esforzado, no vayas allá, ¿verdad?, a dormir. Pero cuando hay algo que tengas que decir, Dios va a respaldar eso. Dios va a respaldar eso. Estamos viviendo a la altura de lo que es ser un creyente en este tiempo. Te mantienes fuerte y firme en medio de las pruebas. ¿En dónde está puesta la mirada? ¿Cómo reaccionas cuando Cristo y su verdad están siendo atacadas? ¿Sabe qué? En el Salmo, en 1 Samuel, no lo busque, en 36 dice que aunque David estaba angustiado, él se fortalecía en Dios. La vida de los que han conocido a Cristo realmente, en medio de las pruebas, de la amargura y todo, son vidas que brillan y que se esfuerzan y actúan. Mire cómo termino con esto. Mire lo que Daniel pensaba de Dios, por eso actuó así. Mire lo que dice Daniel. Eso está en 2:20, no lo busques porque ya termino. Daniel escribió, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce a los que están en tinieblas y a la luz con Él. Así es que estamos pensando nosotros Dios. ¿Por qué Él reaccionaba así? Porque tenía un gran pensamiento de quien dice, Él es ese rey que me quiere matar, o si cualquier cosa, Dios lo puso. Dios es el que quita y pone, Dios es el que hace, ¿verdad? Así que una perspectiva de Dios así hace que nosotros vivamos una vida diferente, ¿verdad? Así que después de terminar eso, dice Ezequiel 33, ¿cómo pues viviremos ahora? Después de saber todo eso, ¿cómo vas a seguir viviendo? No me responda. Vamos a orar. Después de saber que es gran Dios y que hay una reacción y que hay un esfuerzo y que hay una valentía para aquellos que conocen a Dios, que viven diferente, ¿vamos a seguir viviendo igual? ¿O vamos a vivir a la altura del compromiso de Dios? Que Dios nos ayude, hermanos. Padre Celestial, en esta hora yo alabo y bendigo tu nombre. Señor, quizás en este lugar hay personas que no te conocen. ¿Cómo se van a esforzar y cómo van a actuar? Pero hoy, amado amigo, amada amiga, o aquel persona que nos ve en Facebook, si tú no le conoces, tú puedes conocer hoy a Dios como vimos al principio. No es conocer acerca de Dios, es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Si Dios te ha hablado hoy, yo te pido hoy que rindas tu vida a Él, que reconozcas tu pecado y te arrepientas de Él y digas, Señor, yo quiero creer en ti. Yo creo que Cristo es el medio. Yo creo que es el único camino y aquel que me puede anunciar al Padre. Iglesia, pidámosle al Señor que podamos amar, confiar y regocijarnos en medio de las pruebas. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo sé que tú estás viviendo algunas pruebas, al igual que yo. Pero sí, no quitemos la mirada de Cristo. Ese amor que Él nos ha dado a nosotros es un amor para que nosotros también lo subamos al cielo y podamos regocijarnos en medio de las pruebas. Señor, sigue trabajando en nosotros para que ese amor podamos reflejarlo los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén.